Antes de que el mundo se volviera loco, el Somme era un tranquilo arroyo de Picardía que fluía suavemente a través de un ancho y sinuoso valle hacia el Canal de la Mancha. Gobernó un país de belleza simple. Luego vino la peste, en el año de nuestro Señor. Christophe, en 1916, Francia era una nación dividida por una serie de trincheras excavadas en la tierra que iban desde el norte hasta el sur, separando dos vastas fuerzas militares opuestas que desplegaron armas que parecían ciencia ficción solo una generación antes. Ambos lados estaban tan seguros de estas armas que esperaban que la lucha fuera un asunto corto y agudo, ambos esperando la victoria, pero al final, no fue más que un estancamiento sangriento y sin sentido. Gran Bretaña fue a guerra por un tratado firmado con Bélgica, que el Kaiser alemán Guillermo II ignoró al invadir el país neutral, intentando evitar la línea principal francesa. Entonces, el Imperio Británico era el más poderoso de la historia, aunque su fuerza radicaba en su armada. En el continente, tropas profesionales habituadas a sofocar levantamientos tribales en áreas remotas del imperio batallaron para comprender la guerra moderna. El resultado fue una carnicería y eventualmente llevaría al día más sangriento de la historia del ejército británico, el primer día de la batalla del Somme. Bienvenido a Guerras del Mundo. Las guerras del mundo, su país lo necesita, así lo proclamó la caricatura de Lord Horatio Kitchener en innumerables carteles que pronto adornaron tiendas, oficinas de correos, estaciones de tren y cualquier lugar donde los jóvenes y aptos hombres se congregaran en masa. La Gran Guerra encendió algo en la población británica no visto en la memoria de quienes presenciaron su inicio. Tal fue el impulso para hacer su parte en el servicio del rey Jorge V y el país sobre el que reinaba, que cuando Kitchener pidió 100.000 voluntarios para reforzar el ejército profesional, se encontró con 500.000 de jóvenes entusiastas, la crema de la cosecha británica, corriendo para unirse. Muchos se inscribieron para servir en los numerosos nuevos regimientos formados, con miembros de sus ciudades y pueblos, generando camaradería instantánea e identidades distintas de la vida civil, conocidos como batallones PALS. La guerra en el continente transformó la postura militar británica en 1914. Siendo una nación insular y con la marina más poderosa, la política británica en conflictos europeos al final de la era victoriana solía ser permitir que los vecinos lucharan, mientras la Royal Navy aseguraba que no cruzaran el Canal de la Mancha. Ahora, con Gran Bretaña enfrentando una inédita guerra terrestre en el continente, debía acelerar su movilización. Tener 500.000 voluntarios dispuestos a participar fue un buen inicio, pero la red de apoyo del ejército británico no pudo enfrentar vestir, armar y entrenar a todos de golpe. Muchos nuevos regimientos aprendieron rutinas de instrucción en ropa civil, usando bastones como fusiles. Algunas unidades vieron un rifle real solo 1 o 2 semanas antes de desplegarse en Francia. Rumbo al continente, esta armada británica de patriotas dejó multitudes aplaudiendo, prometiendo que todo acabaría para Navidad. Navidad 1914 llegó, pero sin final a la vista. La Navidad de 1915 llegó con escasas expectativas de paz, y para miles de familias, los detalles de los últimos momentos de su hijo en la tierra llegaron mediante un telegrama que les informaba de su asesinato en batalla. Las tasas de voluntarios bajaron a finales de 1915, pese al estigma creciente hacia los aptos para luchar que no lo habían hecho, forzando al gobierno británico a introducir la conscripción a principios de 1916 con cierta reluctancia. Observando el incremento británico desde el otro lado de la trinchera que partía Francia en dos, estaba el jefe del Estado Mayor General alemán, Erich von Falkenhayn. Al estudiar la imagen estratégica de la potencia central a principios de 1916,
dedujo que Gran Bretaña era el enemigo principal de Alemania y la mayor amenaza para las ambiciones del Kaiser en el continente y más allá. La guerra en el este contra una Rusia inestable seguía siendo mayormente favorable, mientras que en el frente sur, los esfuerzos italianos en los Alpes contra tropas principalmente austrohúngaras se estancaron. Francia, estimó, no soportaría más derramamiento de sangre, pero Gran Bretaña aún tenía su potente marina, seguía construyendo su ejército con tropas de su imperio y podía producir materiales bélicos a gran escala gracias a importaciones marítimas de materias primas. Por lo tanto, sugirió al Kaiser Wilhelm II que para lograr la victoria en 1916, el primer paso sería que la Marina Imperial Alemana instigara una política de guerra sin restricciones de submarinos, destruyendo el mayor número de barcos que se acercaran a Gran Bretaña para evitar que los materiales para la guerra llegaran a las fábricas de Gran Bretaña, e incluso posiblemente privando a los envíos de alimentos. Propuso una ofensiva alemana temprana previa a las esperadas ofensivas anglo-francesas de verano, contra un objetivo que sabía que los franceses se verían obligados a usar todos sus recursos para repeler. La ofensiva buscaría atraer a numerosas tropas francesas a una zona de artillería establecida por alemanes, donde podrían ser aplastadas hasta destruirlas. Tras debilitar gravemente al ejército francés, su línea empezaría a colapsar, posibilitando una salida real o, en el mejor caso, obligando a los franceses a negociar. De todos modos, los alemanes podrían enfocarse en un ejército británico cada vez más falto de suministros y apoyo francés, y que, teóricamente, estaba en desventaja numérica frente a ellos en el frente occidental. Falkenhayn eligió la fortaleza de Verdún para su ataque, consciente de su importancia histórica para los franceses, y tras la aprobación del Kaiser, inició el asalto el 21 de febrero de 1916. Acentuando la importancia casi climática de la batalla, el ataque fue liderado por el Quinto Ejército Alemán, dirigido por el príncipe heredero Guillermo, hijo del Kaiser. Falkenhayn predijo que los franceses lucharían en la batalla, sin ceder un centímetro de suelo sin hacer pagar al ejército alemán con sangre. No obstante, las baterías de campaña de Falkenhayn ubicadas en 3 lados alrededor de Verdún resultaron tan brutales como se planeó. Por semanas, las bajas del ejército francés crecían al resistir, pero al ver que la batalla no parecía detenerse, era claro para todos que no se podía seguir así indefinidamente. Así, aumentaba la presión sobre los británicos para atacar la línea alemana, buscando aliviar la carga de los franceses. El ataque alemán a Verdún, según predijo Falkenhayn, cambió los planes aliados para un gran avance en verano. Nombrado recientemente comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, el general Douglas Haig preveía lanzar su ofensiva en agosto, cuando la mayoría de los conscriptos en Gran Bretaña habrían completado su entrenamiento y enviado para cubrir vacantes en la FEB. Esta gran ofensiva se realizaría en Ypres, Bélgica, junto a los franceses, que, combatiendo en su tierra, llevarían gran parte del peso. Ahora, no obstante, el general francés Philippe Pétain debía mantener gran parte de su ejército en Verdún, y miraba con creciente desdén a sus aliados británicos, por aparentar inacción mientras sus hombres morían. El plan cambió, así que británicos y franceses atacarían en la región de Somme, Picardía, donde ambos ejércitos convergían en la línea aliada. La región tenía escaso valor estratégico, así que estuvo bastante tranquila en meses previos. Esto permitió a los alemanes construir defensas más elaboradas para sostener la línea con menos tropas, enfocándose en Verdún. Pero Haig estaba seguro de que la masiva descarga de artillería que planeó con anticipación destruiría esto antes de que sus tropas llegaran a ellos. Para aliviar la presión en Verdún, la ofensiva se adelantó a inicios de julio. Ahora ocurriría con solo 11 divisiones francesas, menos de lo planeado, lo que implica que el BEF sería el principal protagonista por primera vez. El plan de Haig proponía que el Tercer Ejército Británico, liderado por el teniente general Edmund Allenby, y el Cuarto Ejército, creado 4 meses antes y dirigido por el teniente general Sir Henry Rawlinson,
iniciaran la campaña atacando y capturando las trincheras de la línea del frente alemán, luego empujando hacia trincheras segunda línea y avanzando. El ejército francés sexto apoyaría a los británicos al sur, atacando a ambos lados del río Somme. Haig imaginó romper las líneas alemanas destrozadas por proyectiles, permitiendo a británicos y franceses reorganizarse y avanzar en masa. Si todo iba bien, Haig esperaba que esta vez la guerra acabaría para Navidad. No obstante, Wallinson, con su cuarto ejército a cargo de gran parte del combate, veía de forma distinta la batalla próxima. Basado en su experiencia bélica, creía que un avance así era irrealista, queriendo adoptar un enfoque cauteloso pero lento, de mordida y retención. Sus hombres atacarían una posición alemana específica, la capturarían, resistirían un contraataque inevitable, mientras la artillería debilitaba el siguiente objetivo y se repetía la táctica, desgastando las líneas alemanas. Wallinson sabía que sin un objetivo real en la región de Somme, el propósito de la ofensiva era eliminar alemanes, y en su mente, era la forma más segura de hacerlo, con mínimo riesgo para sus hombres. Dadas las diferencias de opinión fundamentales, es difícil comprender por qué la cuestión de cómo debía actuar el cuarto ejército no se resolvió completamente a finales de junio de 1916. Haig dejó a Wallinson encargarse de los detalles de la avanzada, permitiéndole usar su táctica de mordida y sujeción, pero Haig insistió en avanzar, haciendo que Wallinson lo siguiera en espíritu, aunque no necesariamente en la práctica. Estas contradicciones en la planificación causaron confusión entre los comandantes de cuerpo. La situación empeoró con Wallinson, al sentir que varias nuevas unidades del ejército desplegadas incluían miles de jóvenes inexpertos recién salidos de instrucción básica, incapaces de enfrentar un plan de batalla complejo. Así, decidió que la infantería avanzara hacia posiciones enemigas en olas constantes, en vez de un ataque cargado, para mantener la avanzada coordinada. Esto causó preocupación por su vulnerabilidad al fuego de ametralladora, pero Wallinson lo descartó, pues Haig afirmó que con 1537 cañones atacando posiciones alemanas por una semana, ni una rata sobreviviría en el lado alemán de tierra de nadie. La región de Somme estaba principalmente bajo control francés, hasta que la Fuerza Expedicionaria Británica empezó a tomar el control. Al analizar el nuevo campo de batalla, los comandantes británicos notaron que, debido a la sangre derramada, parecía que las tropas francesas y alemanas en el frente habían adoptado una política no oficial de vivir y dejar vivir. Se evitó la acción en lo posible para no malgastar tropas en escaramuzas, así en la próxima gran ofensiva estarían en mejores condiciones de lucha. No obstante, esto contradecía la opinión británica que demandaba acosar al enemigo en cada oportunidad, si no por razones prácticas, al menos por motivos psicológicos, fomentando agresión y odio natural hacia los alemanes en sus tropas, mientras se esperaba desalentar actividad similar alemana. La llegada de los británicos provocó un incremento en el bombardeo de posiciones alemanas en el Somme antes del verano de 1916, y los mejores tiradores de cada sección en las trincheras de la línea de frente podían disparar a cualquier alemán que se mostrara. Esto provocó que los alemanes respondieran igual, llevando a letales enfrentamientos entre francotiradores de ambos bandos intentando obtener ventaja. La oscuridad trajo escaso alivio, pues no había un modo eficaz de ver en ella, excepto por los estrellazos iluminando fugazmente el suelo al caer, solo era realmente factible salir de las trincheras de noche. Los equipos de incursión solían hostigar trincheras enemigas y reconocer la zona, contribuyendo a una imagen más clara de lo que enfrentarían en el ataque final. Igualmente, les permitió arreglar sus defensas. Preparándose para la ofensiva, se llevó artillería de campo adicional a la región para cumplir con el deseo de Haig de aplastar la primera línea de trincheras alemanas antes de que su inventario se agotara, incluyendo 400 cañones de artillería pesada en colaboración con la artillería francesa. Esto implicaba que la siguiente batalla sería iniciada por uno de los bombardeos más intensos de la historia. No obstante, no se prevé que lo hagan solos.
Ya que las posiciones alemanas estaban más elevadas que las británicas, se optó por cavar debajo y colocar minas para detonarlas al iniciar el ataque. Se excavaron 19 túneles hacia posiciones alemanas por equipos de túneles británicos, formados frecuentemente por hombres de comunidades mineras de carbón en Gran Bretaña con vasta experiencia subterránea. Mientras las unidades de túnel operaban secretamente bajo tierra, el 24 de junio de 1916 inició el bombardeo preparatorio. La próxima semana, las armas británicas lanzarán 1.700.000 proyectiles sobre posiciones alemanas. Por el enorme ruido de la barrera en tierra de nadie, varios soldados británicos, incluidos experimentados que lucharon en batallas terribles de los 2 años previos y eran más cínicos que los entusiastas batallones de amigos, empezaron a pensar que nada resistiría tal ataque. La confianza y el ánimo se elevaron a las nubes. Los hombres del regimiento East Surrey se divirtieron al hallar que su oficial, el capitán Wilfred Neville, tenía un par de pelotas de fútbol de cuero para lanzar a las trincheras alemanas. Al otro lado de tierra de nadie, tropas alemanas se resguardaron en refugios mientras bombas caían cerca. Aunque invasores, las trincheras alemanas solían brindar mejor protección que las británicas o francesas, con algunas en el Somme con búnkeres de 10 metros de profundidad para resguardar a sus soldados del fuego de artillería. Una razón de la disparidad fue que comandantes británicos preferían enfocar recursos en atacar que mantener la línea y sangrientos estancamientos. No obstante, el trauma psicológico de oír y sentir la tierra estallando a su alrededor impactó fuertemente los nervios de numerosos soldados alemanes. La intensa artillería también logró algo más. Advirtió a los alemanes que británicos y franceses estaban listos para atacar, permitiéndoles prepararse. No obstante, una investigación de un documental BBC de 2016 muestra que los alemanes ya estaban advertidos por la captura de 2 soldados británicos descontentos semanas antes de julio, aunque la información proporcionada es discutible. Los alemanes interceptaron exitosamente llamadas inalámbricas y telefónicas no codificadas entre unidades británicas, revelando información clave del próximo ataque. Acercándose el 1 de julio, tropas británicas seguían yendo a misiones de reconocimiento nocturnas en No Man's Land. Allí, descubrieron horrorizados que la destrucción esperada de las defensas alemanas, especialmente los kilómetros de alambre de púas, no ocurría a pesar del fuerte bombardeo. Esto llevó a inquietud entre las tropas que manejaban él, incluyendo al capitán Neville, quien realizó misiones de reconocimiento personal, lo que generó especulación de que su idea de fútbol era un esfuerzo para calmar los nervios de sus hombres. Varios factores conspiraron para disminuir la efectividad del bombardeo. Primero, las armas se distribuyeron muy delgadas para saturar eficazmente un área objetivo, dejando partes de las líneas alemanas relativamente ilesas. En segundo lugar, los cascos británicos estaban diseñados para dispersar esquirlas en grandes áreas, ideal para matar o mutilar formaciones de soldados al aire libre, pero no para destruir alambre de púas, posiciones protegidas o derrumbar refugios profundos donde se resguardaban los alemanes. Varios historiadores militares sostienen que si se hubieran enfocado en disparar proyectiles de alto explosivo, la efectividad habría sido mayor y el primer día de la batalla de Somme podría haber sido distinto. Finalmente, y posiblemente lo peor, las cáscaras británicas tuvieron una tasa de fallos alarmante. Hasta un 30% de los proyectiles disparados en la semana previa a su ofensiva no detonaron al impactar, quedando enterrados en el barro en una tierra de nadie. Sus ojivas aún no lo están. A pesar de los informes, Haig y sus superiores seguían creyendo que el bombardeo daría los resultados necesarios antes de la mañana del 1 de julio. Antes del anochecer el 30 de junio, las tropas británicas y francesas detrás del frente fueron ordenadas reunirse y marchar hacia sus compañeros en las trincheras de la línea del frente. Los programados en olas posteriores se alinearon al costado de la carretera y asomaron desde casas y graneros, sus barracones, animándolos y deseando ir con ellos. El capitán Neville llevó una pelota del East Surrey,
prometiendo patearla hacia la línea alemana al iniciar el ataque. Al acercarse a las trincheras, notaron globos de observación alemanes detrás de sus líneas y supieron que si los veían flotando en el cielo, los observadores alemanes también verían a los soldados británicos marchando hacia el frente, lo que indicaba que el ataque era inminente. Relacionado o no con los globos, la artillería alemana actuó ese día, recordando a los británicos su amenaza constante. Un golpe letal en el escuadrón 11 del regimiento Ulster acabó con 42 hombres, dejando solo 6 supervivientes, uno de ellos tan afectado que fue evacuado esa noche. Tras una noche ansiosa y agitada para las 14 divisiones británicas y 6 francesas bajo un cielo agradable, desayunaron temprano al día siguiente, esperando que la comida calmara los nervios. Para algunos, causó lo contrario, provocando vómitos por la adrenalina en sus cuerpos. Los oficiales revisaron sus relojes mientras los minutos avanzaban hacia las 7:30 de la mañana, cuando comenzaría la ofensiva tras detonar las minas subterráneas. Algunas unidades cavaron trincheras en tierra de nadie para usarlas al atacar, esperando limitar exposición al fuego enemigo. Ahora se llenaban con tropas que planeaban enfrentar a los alemanes antes de que pudieran defenderse tras cesar la artillería. Las minas explotarían minutos después del inicio de la avanzada, evitando atrapar a las tropas británicas en las enormes explosiones. No obstante, la mina en el reducto de Hawthorne explotó 10 minutos antes. Ordenado por el teniente general Hunter Beston, comandante del 8º Cuerpo Británico, buscaba que el cráter resultante fuese un objetivo a capturar por sus hombres, brindándoles protección ante contraataques alemanes. Al detonar la mina a las 7:20 horas el 1 de julio, fue la mayor explosión artificial de la historia hasta entonces, lanzando enormes cantidades de tierra y roca al aire. El sonido fue tan fuerte que reportaron escucharlo a través del canal en las afueras de Londres. No obstante, al presenciar la explosión, los alemanes comprendieron que el ataque estaba por iniciar, y oficiales y sargentos alemanes instruyeron a sus tropas a abandonar sus refugios y posicionarse. Luego, las otras minas explotaron y a las 7:30 de la mañana, silbatos sonaron en las líneas británicas, marcando el comienzo del ataque. Algunas unidades salieron de sus trincheras, esperando que los últimos minutos del bombardeo de artillería en la primera línea les permitiera acercarse a las líneas alemanas para atacar antes de su organización adecuada, la artillería cambiando a la línea secundaria alemana. Recordando lo siguiente, el teniente Alfred Bundy del 2º Batallón, Regimiento Middlesex de la 8ª División, dijo: "Avanzamos al frente tras un periodo incierto de gran aprensión. La artillería parecía intensificarse, y las armas alemanas dispararon en el No Man's Land. El ruido ensordecedor, humos asfixiantes y visibilidad limitada por polvo y nubes de proyectiles explotando. Fue un auténtico infierno. Por un instante, esperaba ser despedazado. Mi pelotón avanzó en orden con pocas bajas, llegando a la mitad de la línea Voss. De pronto, un espantoso fuego de fusiles y ametralladoras nos atacó, y mis hombres empezaron a caer. Grité, abajo, pero la mayoría no alcanzados ya se refugiaron. Caí en un agujero y ocasionalmente intenté moverme, pero las balas formaban una barrera impenetrable y exponer la cabeza era muerte segura. Ninguno de nuestros hombres se veía, pero lamentos y gritos de dolor llegaban de todas direcciones. La ilusión de caminar en las líneas alemanas devastadas se desvaneció en minutos. La historia de Bundy se repitió constantemente con otras unidades buscando refugio de la lluvia de plomo que les lanzaban. Aún pudiendo moverse, muchos hallaron que al acercarse a líneas alemanas, quedaban atrapados en escasos huecos del alambre de púas abiertos exitosamente por el bombardeo preliminar. Aquí, decenas de hombres cayeron mientras ametralladores alemanes concentraban fuego en estos puntos estratégicos. El capitán Neville del regimiento East Surrey fue visto pateando su pelota al salir de la trinchera, con sus hombres siguiéndolo de cerca. East Surrey alcanzaron líneas alemanas pero quedaron atrapados en alambre de púas intacto. Neville fue visto organizando a sus hombres para evitar el alambre antes de ser herido y morir. Sobrevivientes del regimiento East Surrey dejaron el fútbol en el alambre que los detuvo. En los batallones de Pals,
donde todos se conocían previo a la guerra, el horror era inconcebible al ver amigos y familiares morir ante sus ojos. El soldado privado Hal Elliot del 20º Batallón Northumberland Fusiliers presenció el asesinato del tío del piper de la unidad, quien estaba lleno de balas, retorciéndose y gritando. Otro chico estaba arrodillado, cabeza hacia atrás. Las balas impactaban, desgarrando partes ensangrentadas de su cuerpo. Pese a la matanza, debido a su cantidad, las tropas británicas alcanzaron las líneas alemanas. Desorientado por la explosión de la mina Haushorn, el oficial alemán Eichler, líder de un equipo de ametralladoras, se vio junto a sus hombres ante la aterradora visión de tropas británicas avanzando hacia su posición. Uno de sus hombres describió la escena después. La explosión de la mina lanzó la pistola y el equipo al fondo de su bahía de fuego. Al retomar su posición de fuego, los atacantes cercanos ya habían ingresado a la posición alemana, a solo 20 metros. La pistola disparó pero se atascó tras 10 rondas. Tras despejar la parada, solo 10 ciclos más antes de atascarse de nuevo. Eichler ordenó retroceder, agarró la pistola y corrió a la próxima trinchera. La parada se despejó, el arma disparó a quemarropa a los atacantes, cayendo muertos y heridos en la trinchera. Eichler añadió, las balas de nuestros ametralladores y fusileros impactaron como huracán en sus filas compactas. Varios hombres subieron a las almenas, lanzando granadas a atacantes en el suelo. En menos de un minuto, el campo de batalla parecía desierto. La ofensiva apenas había comenzado y ya el número de bajas era enorme. La situación empeoró ya que, al ser ralentizados por la resistencia alemana, la artillería destinada a suprimir a las fuerzas alemanas adelantó a los hombres, dejándolos atrás solos. No obstante, británicos y franceses empezaron a experimentar avances. El 36º Regimiento de Ulster capturó Hohenriedau, pero sin apoyo en sus flancos, tuvieron que retroceder por la tarde ante un contraataque alemán. Al sur del 36 grados, el 32 logró capturar Leipzig-Riedau con éxito, mientras la División 34 capturó el cráter dejado por la detonación de una mina británica llamada Lochneger. En el norte, el tercer ejército británico avanzó hacia Goncourt, buscando desviar la atención alemana de la ofensiva principal del cuarto ejército. No obstante, fue un fracaso casi total, pues cientos de hombres murieron por ametralladoras alemanas, aunque se excavaron trincheras cerca de las líneas enemigas para acortar la distancia en tierra de nadie. En ciertas áreas, el avance se vio frenado no solo por alambre alemán, sino también por proyectiles y bombas de mortero sin explotar de la batería previa. Parte de las trincheras alemanas fue capturada antes de que su artillería impidiera enviar refuerzos por tierra de nadie, y gran parte del territorio se recuperó en la tarde debido a un bombardeo alemán. Al final del día, los británicos perdieron 6 hombres por cada alemán caído en este campo de batalla. Hacia el sur en la línea del frente, las posiciones alemanas sucumbieron al avance británico y francés. Las divisiones británicas séptima y 21ª, enfrentando gran oposición, tomaron Memetz, bloqueando el paso alemán en Fricke y forzándolos a cederlo a las tropas aliadas. Al este, las divisiones 18 y 30 capturaron exitosamente el pueblo de Montauban. Más al sur en la línea aliada, unidades francesas veteranas tuvieron éxito considerable a ambos lados del río Somme. Los alemanes no esperaban un ofensivo tan al sur, y sus defensas estaban menos listas. Además, la artillería del ejército francés fue más efectiva que la británica en la preparación del ataque, con armas más pesadas que dañaron más la alambrada. Atravesando líneas alemanas, el cuerpo Bessos francés alcanzó sus metas del primer día al norte del Somme y capturó 2.500 prisioneros alemanes. Tropas coloniales francesas al sur del río lograron objetivos y capturaron 3.000 soldados. Con mucha sangre derramada, ambos lados pactaron tregua breve para recoger sus muertos del terreno de nadie. Uno de los asignados a esta ingrata tarea fue el cabo de 25 años Rupert Whiteman de los 10º Royal Fusiliers. Al describir la escena, recordó, era un trabajo asqueroso. Cosas que antes eran hombres estaban podridas tras mucho tiempo al sol caliente.
No se extrajeron documentos privados ni discos identificativos, ni se ordenaron respetuosamente los miembros. No eran hijos de madres para nosotros, solo cosas, sin personalidad, carroña a eliminar rápidamente. Hombres como Whiteman fumaban cigarrillos en la tarea macabra para calmar nervios y ocultar el olor de compañeros muertos. En el cuartel general, los comandantes del mariscal Haig luchaban por entender lo que ocurría en el frente. Se volvía claro que no lograrían sus objetivos del día, por lo que ordenaron continuar el avance al día siguiente. Los alemanes se preparaban para su contraataque importante. Planeaban que ocurriera en la tarde, pero se retrasó hasta la mañana siguiente. Lo que nadie valoraría al finalizar el 1 de julio de 1916 era la inmensa tragedia que se había desarrollado. No fue hasta después que se valoraron las bajas por el mínimo avance de un día. En el sur, los franceses tuvieron más de 1.500 muertos y 5.500 heridos. Por otro lado, los alemanes perdieron 12.000 hombres muertos, capturados o heridos, mientras que los británicos sufrieron 57.470 bajas, incluyendo 19.240 muertos, casi un tercio del total. Sigue siendo el día más letal en la historia del ejército británico. A considerar, en 2022, el ejército británico cuenta con 79.380 personal a tiempo completo. Aunque no habría otro día tan sangriento, para los sobrevivientes del primer ataque horrendo, fue solo el inicio de una campaña que duraría 141 días. Tras repeler contraataques alemanes, más asaltos aliados causaron 25.000 bajas adicionales para el 13 de julio. Finalmente, la batalla del Somme se convirtió en una serie de enfrentamientos, con objetivos específicos para agotar a los alemanes y permitir el avance que Haig imaginó. El 14 de julio, 4 divisiones británicas atacaron al amanecer el puente de Longueville, con fuerte apoyo de artillería, sorprendiendo a los alemanes y asegurándolo antes del mediodía. Aparentemente, aprendiendo de errores pasados, británicos y franceses erosionaron fuerzas alemanas en Somme durante agosto y septiembre, alemanes sin suministros y refuerzos como sus oponentes. El 15 de septiembre de 1916, los británicos mostraron algo nunca visto por los alemanes, resultando ser un verdadero cambiador de juego. Arma secreta británica, el tanque. Los alemanes apenas podían defenderse de estos gelaíes blindados, avanzaron 1,5 millas tras las líneas enemigas antes de retroceder, un debut espectacular pero sin mayor desarrollo. Por las enormes pérdidas en Somme, se apresuraron a cubrir los vacíos en las unidades británicas. Con los números como prioridad, varios batallones de Pau se reforzaron con hombres de toda Gran Bretaña, en vez de sus comunidades locales. Por lo tanto, estos reclutas tuvieron dificultades para integrarse, especialmente porque muchos ya eran veteranos endurecidos. Además, estos hombres no locales observaron que las identidades regionales de estas nuevas unidades se erosionaron eventualmente, volviéndose solo otra unidad uniforme. El 18 de noviembre de 1916, con el clima invernal afectando el paisaje francés, Haig decidió que era suficiente y canceló más ofensivas. Los aliados avanzaron solo 7 millas, un pequeño avance, pero los alemanes tuvieron 450.000 bajas. Esto tuvo un costo aterrador de 420 bajas del Imperio Británico y más de 200.000 franceses. A pesar de pocos avances, el costo para alemanes y evitar la caída de Verdun hicieron que la Somme se considerara victoria aliada. No obstante, ha hecho que los británicos se sientan tan heridos como si fuese una derrota.